acá con Slotoviazda, está pendiente de lo que hablábamos al comienzo del programa, que era IBM. IBM Banco Nación fue sin duda el caso de corrupción más resonante del periodo menemista. Y tuvo que haber sido resonante porque en el periodo menemista, vaya si hubo casos de corrupción. Lo que vamos a revelar hoy son las primeras pruebas que comprometen directamente, no solo a la sucursal local de IBM, sino a la casa matriz en Estados Unidos, en el pago de las coimas, en la evasión de impuestos y en general en todo el proceso. Acordate que habían dicho en la madre patria, IBM Central, que ellos no tenían nada que ver y que esto había sido como una especie de maniobra libre de la sucursal. Algo impensable si uno recuerda los montos que se manejaron con esto. Si les controlan hasta cuántos clips gastan, me imagino que estarían más bien al tanto de una coima de 37 palos, ¿no? 37 palos. Para entender la novedad de esta historia, es necesario hacer un brevísimo repaso por la historia de este hecho. Todo empezó en el 94, cuando el Banco Nación contrata con IBM la provisión de un servicio informático para todo el Banco Nación que se llamó Proyecto Centenario. Se firmó por 250 millones de pesos, con IVA incluido llegaba a 300 millones de pesos. El problema comenzó por una subcontratación que hizo la empresa IBM con una firma informática que se llamaba CCR, que era una empresa fantasma, un sello de goma, de un funcionario del gobierno menemista que se llamaba Juan Carlos Cataño. Fue, si no recuerdo mal, el segundo de Coan, es así, Horacio. Bueno, justamente a partir de eso era que se vinculaba a Coan con el tema... Y había sido interventor de Somisa, entre otras. Recordemos que el hermano de Juan Carlos Cataño, que era quien manejaba esta empresa CCR, terminó suicidándose en Ciudad Universitaria. Ese subcontrato de IBM con CCR era supuestamente, en teoría, para un software adicional. Era por 37 millones de dólares. Pero en realidad ese software adicional era toda una mentira, toda una truchada para, de alguna manera, disfrazar, ser vehículo del pago de la coima. 37 millones de pesos era el contrato total. Se llegaron a pagar, antes de que el caso explotara, 21 millones y medio de pesos de IBM, es decir, del Estado, que era el que pagaba, a CCR, por algo que jamás proveyó, que era el disfraz de la coima. Y el juez que investigó el caso, Adolfo Baniasco, el juez federal, pudo encontrar, gracias, ¿te acordás? Caballo, Suiza, novia que acaba de casarse. Pues se casó hace poco. Ya pudo demostrar, lo único que pudo demostrar, que de esos 21,5 millones de pesos, algo así como 9 millones en cuentas en Suiza, ¿no? Que habían cuentas, y de hecho las recuperó. Hasta ahí la actuación de Baniasco. ¿Qué pasa con la situación procesal? Hay, hasta el momento, en estos momentos, están procesados por cohecho, es decir, por cobrar una coima, solo funcionarios del Estado, del Banco Nación. Está procesado Aldaco, Contartese y Gallero, que después, esto es increíble historia típica de Argentina, fue titular de la DGI. Ellos tres están procesados por cohecho. Nadie de IBM está procesado por cohecho. Las dos personas cohecho de a uno es una cosa difícil de hacer. Las dos personas de IBM que fueron perjudicadas, de alguna manera, están complicadas en el expediente de Baniasco y que además fueron los chivos expiatorios de la Casa Central en Estados Unidos, fueron Martorani y Soriani, los que eran presidente y vice de IBM en ese momento. Pero ellos están procesados por defraudación, no por cohecho. Hasta ahora Baniasco lo único que hizo es encontró parte de la coima en Suiza, procesó a los que tenían guita en Suiza por coima, y a nadie de IBM, solo a los dos principales por cohecho. Una cosa increíble, Baniasco viene investigando este tema hace mucho, viajó a Suiza, creo que en un par de oportunidades, viajó a Estados Unidos, creo que también en un par de oportunidades, pero mucho más cerca que eso, tiene acá en Catalinas, en Retiro, la sede de YPF, no sé por qué vengo con YPF, la sede de IBM. Nunca la allanó. Nunca jamás la allanó. La sede, ahora creo que vamos a ver imágenes de un edificio, uno de los más conocidos. Esto es un servicio también para el juez Baniasco, para que reconozca el edificio. Esa sede recién... A ver si puede apersonarse allí. Esa sede recién fue allanada el 8 de junio pasado. Por otro. Pero no por orden de Baniasco, sino por orden de un juez en lo penal económico que se llama Vidal Durán. ¿Y por qué? Porque mientras Baniasco investiga, en teoría, no del todo bien, la defraudación y el cohecho,
Hubo una denuncia de la unidad de la UFITCO, la Unidad Especial de Fiscales para los Delitos Tributarios y Contrabando, por evasión. Por evasión. Y que se abrió por expediente aparte. Antes de pasar a lo de DGI, te hago una pregunta. ¿Es impresión mía o Bañasco está investigando IBM Banco Nación del lado de Banco Nación? Del lado de Banco Nación hasta cierto nivel. Del lado de Banco Nación hasta ahí, digamos, hasta pero cierto IBM nivel. mucho no lo preocupa, aparentemente. No, es más, a los únicos que, como te decía antes, complicó de IBM, son a los mismos que la casa matriz de IBM quería complicar, como chivo expiatorio a los número 1 y 2 de la filial argentina. En ese allanamiento del 8 de junio pasado, sorpresivamente, se encontraron pruebas fundamentales, te diría, las pruebas más importantes de esta historia, después, por supuesto, de la guita que se encontró en Suiza. Lo que vas a ver ahora en... ¿Qué es lo que hubiera encontrado Bañasco si hubiera entrado? Obviamente. Lo que vas a ver ahora es la carátula del informe que la AFIP, que la DGI, le envía al juez Vidal Durán con el análisis de todas las cajas que se llevaron en ese allanamiento. Ese allanamiento tenía como específica misión encontrar delito de evasión tributaria. Ahora, es increíble que, perdón, después de tantos años guarden las cosas. Guardan las cosas y... ¿Vos te das cuenta que los tipos están hablando de una coima de 40 palos, pasan los años, hay jueces investigando y guardan las cosas en el mismo lugar, no se les mueve un pelo? Eso es increíble. El próximo facsímil que vas a ver en pantalla, vas a ver la prueba de que IBM reconoce, admite, es absolutamente consciente de que evadió impuestos. Vas a ver una planilla. Ahí tenés, en esa planilla hay las últimas dos columnas. La anteúltima columna es el cálculo de evasión que hizo la DGI. Sí. El cálculo de evasión es por 6,5 millones de ganancias y 4 millones de IVA. En la última columna tenés el dato del cálculo de evasión que había realizado IBM internamente antes del cálculo de la FIP. Y es exactamente igual, obviamente muy fácil deducir la evasión. ¿Por qué es la denuncia de evasión? ¿No? ¿Por qué evadió? Porque está claro, pagó una coima para que le den un contrato que era con sobreprecios, un gran negocio. Pero ¿por qué se le acusa también de evasión? Porque IBM no se conformó solamente por obtener un gran negocio pagando una coima, sino que además lo que pagó de coima lo descontó de su balance como si fuera un gasto común. Me explicaba la gente... Perdón, porque se entendió lo que dijo. Los tipos dedujeron la coima de impuestos, ¿me entendés? Es realmente increíble que haya hecho eso. Lo que me explicó la gente especializada en investigar este tipo de cuestiones es que la práctica común, si vale los términos, en las grandes empresas que participan de este tipo de cohechos, es contabilizar no la coima como un gasto, sino la deducen directamente de ganancias y nos dejan el rastro. Estos no solo pagaron la coima, sino que además la contabilizaron, la imputaron como si fuera un gasto común. No puedo extenderme demasiado, acá hay términos muy técnicos, pero en síntesis, el documento ese que ya tiene el juez Vidal Durán, no solo contiene la demostración de que evadió impuestos, sino que además en las explicaciones de los papeles secuestrados en IBM, ellos mismos reconocen que el contrato con CCR fue, como te dije antes, el disfraz del pago de la coima. Y el último punto es otro de los tantos papeles secuestrados, tiene el título Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un papel que la sucursal local tiene conseguido en Estados Unidos, donde dice textualmente el Departamento de Justicia de Estados Unidos que hay evidencia del pago de sobornos, directa o indirectamente, a oficiales del Banco de la Nación Argentina. Es decir, no solo está reconocido por los papeles escritos en IBM, sino además lo dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos según la documentación secuestrada en IBM. Además de todo esto, que te diría la parte sustancial y medulosa de la información que consiguieron en el allanamiento, también encontraron pruebas o papeles o, qué sé yo, documentos que, como decías vos, son más de color, ¿no? Ahí tenemos las instrucciones que le daban a la gente de IBM que venía de la madre patria para acá cuando iban a encontrarse con Menem. Cómo hablar con Menem sobre el asunto. Había distintos papelitos. Uno de ellos, por ejemplo, decía, estaba titulado Entrevista con Menem. Entonces decía, era como una especie de ayuda a memoria.
Jueces y prensa están acusando a IBM y desprestigian a su gobierno. Esto le decían al yanqui que venía que le diga a Menem. Pedido para Menem, solicitar el apoyo y consejo para desactivar los intereses políticos y comerciales que afectan a nuestra empresa. Futuro, acompañarlo, a usted, presidente, con nuevas inversiones en el país, ofrecer el apoyo de IBM a la postulación argentina para los Juegos Olímpicos del 2004. Eso me dio un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Porque le decían, y usted cóbralo con lo de las Olimpiadas, porque a los fucking indians les interesan los sports. Invitarlo a Estados Unidos en visita a nuestros centros de tecnología y otras instalaciones. Señor presidente, ¿cómo o con quién seguimos la marcha del plan? Con Ramón Hernández. Otro ayuda a memoria. Estrategia, dice, pícaros hay en todos lados. Debemos proveerle al señor presidente de, y está entrecomillado, una solución. Mensaje. Los adversarios del modelo han instalado... Show me the money. Los adversarios del modelo han instalado en la opinión pública el concepto de corrupción. Hasta ahí ninguna novedad. Y esto estaba escrito en rojo. Esto debe ser desarticulado. Esto daña al gobierno y perjudica a IBM. Y está escrito en rojo esto que voy a leer ahora. Una vez instalado el tema de cohecho en un contrato, en el nuestro, en el de IBM, es muy difícil de parar la extensión de la misma sospecha a todos los otros contratos. Donde, por supuesto, hay cohecho. Dice, aparecen viejos preconceptos contra los Estados Unidos que usted, señor presidente, ayudó a cerrar. Relaciones carnales, cosas por el estilo. Claro. Mensaje. Personas inteligentes y con respaldo pueden encontrar e implementar una solución. Dice en rojo, doctor Cavallo, que también estuvo en la reunión, usted con su experiencia puede ayudar en este sentido. Se requiere tomar el toro por las astas. Y en el último decía, la cosa más increíble, cómo nos trataban como República Bananera, además de hacer buenos negocios y pagar coimas. Trataban acá, ¿no? ¿Cómo nos trataban? Sigue tratando. Dice, mensaje, confianza en su gobierno, confianza en el proceso de transformación, repiten, Olimpiadas del 2004, y le advirtieron, en los países de donde nos retiramos, no volvimos nunca, Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no me los imagino volviendo a Cuba, realmente no los imagino. Yo me pregunto si el desempeño de Bañasco no tendrá que ver con esto. Servilleta de por medio. No había una noticia para Bañasco. No, por lo menos... Nosotros vamos a apoyarlo en su gestión judicial, Bañasco. Estamos viendo un corte, venimos en un segundo. Okay.